Y hay un canto que dice, bendita oración. Ujú. Amén. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. No te pierdas este programa. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Este es tu programa Mujeres Determinadas. Oramos para que el Dios de gloria sea bendiciéndonos con toda clase de bendición y derrame de su presencia y de su preciosa unción desde la cabeza hasta la planta de los pies. Mi nombre, ya lo conocen, Verónica Fuentes, y estoy aquí gratamente acompañada por mi hermana Paula y por nuestra hermana Joelis. Y tal como mencionábamos, estamos con un tema precioso. Yo quise agarrar de curva a la hermana Paula con ese canto, ¿verdad? Pero no, ella presta pudo continuar después de la primera estrofa que dije, después de las primeras palabras. Yo ya sabía que ella no me iba a defraudar. Yo lo sabía. Y Joel, tú te quedas como, ¿será que se la sabe o qué? Y no nos pusimos de acuerdo. Y yo les dije a ellas, prepárense porque yo no preparo, yo nada más espontáneamente y mira, parece que ahí está Dios en el asunto. Y sí, tal como comentamos, vamos a hablar de lo importante que es nuestra oración. Mira, Joelis, tal como la hermana decía en el programa anterior, oye, ¿sabes orar? Y tú dices, me pongo nervioso. Yo creo que hasta la fecha todos nos ponemos nerviosos. Todos. Ajá. Y estás tierna. Yo recuerdo que yo estaba tierna y ya me pasaba de tierna y yo no podía orar. A mí, de veces, sí, a mí tuvieron que agarrarme un día entre dos de las 5 hermanas que me ganaron para Cristo. Ya llevaba mis buenas semanas, si no es que mis meses en el Señor, y yo no podía orar. Tuvo que venir una hermana agresiva, ponerme su mano en mi boca y decir, la desatamos, porque muchas veces nos sentimos atados, nos sentimos que, ¿qué dijo? ¿Verdad? Porque no es fácil orar, pero sabemos que es necesario orar. ¿Ustedes cómo se han sentido en esto? Es un reto, es retador cada vez que tengo que orar, porque este, aprendemos o tenemos la costumbre de que siempre en la oración pedimos. Damos gracias y pedimos, damos gracias y pedimos. Gracias Señor por este día y te pido esto, esto y esto y esto. Y le llegamos a Dios con una lista de peticiones y a veces nos olvidamos de que tenemos que agradecer, de que tenemos que adorar, de que tenemos que darle gloria en esa misma oración. Y es un diálogo con el Señor y a mí sí al principio cuando estaba tratando de tomar la costumbre y de tener esa disciplina de orar, me costaba porque no sabía qué decir. Ya, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya le di gracias, pero vaya. ¿Y ahora qué sigue? Y me pasaba, antes de venir a la iglesia, eh, que no podía, mi lengua como que no se soltaba y me trababa, como habían días en los que estaba como eufórica. Bien. Y ta, 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 ta. Y cuando terminaba yo decía, ¿de dónde me salió tanta palabra? Ojalá fuera así siempre. Pero ya ahora que estoy acá, hemos aprendido, estar aquí en la iglesia, que el Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro ayudador y que Él hace que nuestras oraciones lleguen al Padre también, ¿no? Cuando no podemos, como que no sabemos qué decir. Pero también es importante no quedarnos en ese tema de que, ay, no sé qué hacer hoy, o no sé qué decirle, o tengo pereza, y no lo haces, no, uno tiene que disciplinarse también espiritualmente y tener esa costumbre de orar y de clamar y de rogarle al Señor, porque ese es un arma poderosa que tenemos nosotros. O sea, y no podemos desaprovecharla, es genial. Es como que no tengo nada, pero tengo la oración, voy a hablar con el Padre. Mira, hermana, y es la bebé, a ver, mantenerse. Mantenerse en la oración no es fácil. No es fácil. A veces la carne no quiere orar. Yo me he hincado y le he dicho, no tengo ganas de orar, Señor, no tengo ganas. Pero lo único que hago es decirle, gracias, Señor.
te amo, te adoro, te bendigo, te exalto, Señor. Eres hermoso, eres bello. Empiezo a enamorarme más y enamorarlo a Él. Y ya cuando me doy cuenta, ya pasaron una hora, eh, no tenía ganas, ya después no quería salir de la oración. No siempre vas a tener ganas de eso, no siempre. Mantenerte a estar orando, el enemigo nunca va a querer que tú ores. Él nunca va a querer que tú ores porque esa es la arma poderosa que tenemos en cristiano, la oración. Y también, por eso sí es importante también conocer la palabra, o no, quizá no conozcamos todo como a mí, yo tampoco es que conozco mucho, pero cuando no tengo ganas de orar o cuando estoy así como eh, floja, que digo, no sé qué decir, me acuerdo de un salmo, me acuerdo de alguna promesa, me acuerdo de eso que leí, que me gustó, que me llamó mucho la atención y empiezo por ahí. Bueno, Así Señor, es. tu palabra dice, tu palabra dice. Y de pronto como que fluye Así una es. oración. Y de pronto la oración, me acuerdo, me hizo acordar la hermana Paulita que lo que dijiste ahorita, que comienzas a enamorarlo, empiezas a decirle esas palabras bonitas porque no sabes otra cosa que decir, pero si sabes que tienes mucho que agradecer y lo que sabes del Señor se lo quieres también hacer saber a Él, ¿no? Y eso, y la oración, aparte de ser ese diálogo, se convierte como en ese momento de adoración, en los que, bueno, no te voy a pedir nada porque no sé qué hablarte hoy, pero tengo esto para ti, tengo adoración para ti, tengo gratitud, tengo amor, quiero devolverte todo eso que tú me has dado. Y la vida en oración es indispensable. Tal como decía nuestra hermana Paula, uno no tiene ganas. Y hay que ser sinceros, a veces en que no oramos, pero cuando eso pasa en mi vida, yo me siento seca, yo me siento que me muero, yo me siento que ya está más indispensable que el oxígeno. Estoy respirando, pero si no tengo esos momentos de oración, de acercamiento con mi Dios, es como que me falta el oxígeno. Y yo me empiezo a desesperar, Así como que me hubieran encerrado en una bolsa de nylon gruesa, yo me empiezo a desesperar y le empiezo a decir, Señor, porque se vuelve indispensable. El día en que una persona esté indiferente y le dé igual orar o no orar, ya está muerto, ya está frito. Muerto en vida. Ya está muerto en vida, tal como dice Joel. Y es por eso que tenemos que comprender esto. Una vida de oración no es fácil, cuesta mantenerse y lo tenemos que sentir indispensable. Yo creo, hermana, que la oración es como cuando tú tienes una relación con alguien. Y si tú no platicas con esa persona, tú no vas a conocerla, porque no has platicado con esa persona. Yo creo que a través de la plática con esa persona, tú la vas a conocer a ella, porque tú conoces a la persona por medio de lo que habla. Entonces, cuando uno habla con Dios, es lo mismo. Uno lo va a ir conociendo poco a poco, lo va uno, de la manera con la oración, uno va a conocer a Dios. Ya Dios nos conoce a nosotros, pero nosotros no lo conocemos en lo más, En su plenitud. en su plenitud no lo conocemos. Pero cuando entramos a la oración, Dios nos empieza a ministrar, nos empieza a dar revelación, nos empieza a dar, nos empieza a confrontar, nos empieza a decir, hey, ¿por qué hiciste eso? No tienes que ver esto. Y te empieza a decir, en la oración te empieza a regañar también. Y ahí es donde tú me dices, Señor, perdóname, no tenía que verlo hecho. Pero, ¿en qué momento te habla el Señor? Cuando estás en oración. Estás en oración. Y lo que me llama mucho de la atención cuando vemos esta escritura que voy a compartir a continuación, Lucas 22:41 dice, y puesto de rodillas oraba. Hablando de nuestro Dios hecho carne, sin pecado, se humilló a hacerse hombre, tal como nosotros. Descendió dejando su reino, su gloria, toda su majestad. Y todavía venía y ponía el ejemplo
de, de, de lo que es la oración, porque aunque la Biblia no lo menciona, pero así como a veces nos sentimos con esa necesidad de orar, Jesucristo estaba en esa necesidad constante porque estaba con el Padre. Amén. ¿Verdad? Y dejó al Padre y todo su esplendor y soberanía para estar aquí en la tierra. Y me imagino que se sentía como un pez fuera del agua cuando no oraba. Si algo vemos que Jesucristo puso de ejemplo fue la oración. Él nunca lo agarraron desprevenido porque él siempre tomaba un tiempo de oración, de platicar con nuestro Padre. Y nos dejó un modelo de oración. Amén. Es como que lo hizo Jesús. O sea, mucho, o sea, claro que tenemos que hacerlo nosotros. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que, nunca vamos a estar a la altura del varón perfecto, claramente, pero tenemos que perseguir eso, tenemos que estar detrás de ese modelo lo más que podamos siempre. Cuando yo estaba pequeña, hermana, yo miraba a mi papá orar mucho. Y yo no entendía porque siempre estaba de rodillas, él oraba mucho. O sea, en el día yo lo miraba mucho tiempo orando. Y decía, pero ¿por qué orará tanto mi papá? Cuando ya empecé yo a crecer y que Dios Dios me salvó y empecé a entender por qué mi papá oraba. Porque, como dijo usted, la oración es el aire de nosotros, es la vida. Si tú no tienes oración, no tienes guía, no tienes dirección, ya no tienes, ah, si no hay oración, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces, yo decía, ahora entiendo mi papá por qué él oraba, porque como él era pastor, tenía que orar para que Dios le diera la palabra, ministrara la palabra que tenía que ministrar al pueblo. Entonces digo, es bien importante la oración. Es bien importante. Porque sabemos que al orar, ese es nuestra arma espiritual, pero medio de comunicación con nuestro Padre Celestial. Así es. Y como mencionaba la hermana Paulita hace un rato, es una relación que tenemos con el Padre. Y esa relación se tiene que alimentar cada vez. Cuando vamos a entrar en oración, ese es también parte de este punto de que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Es ser intencional con esto. Es hacerlo, no casualmente, no porque, porque en la iglesia me dicen o porque, no. Es ser intencional, es de verdad, genuinamente decir, Señor, quiero conocerte más. Quiero hablarte más, quiero tener una relación contigo, quiero que tú puedas hablarme, quiero que mis oídos sean sensibles a tu voz, Espíritu Santo. Es como tener ese anhelo de hablar con Él. Y no solo de hablar, sino de escucharlo. Yo a veces he estado en oración y en medio de la oración, y me ha pasado solo como 2 veces, la verdad. Me he tenido que callar. Y guardo silencio porque siento que también hay algo que está en mi pensamiento, como que hay algo que Dios te pone, como algo que te quiere decir, y dices, ok, vamos a meditar en esto también, ¿no? Y no le costará trabajo hacer que tú calles. ¡Ay, sí! ya me conoce, ya él me conoce. Es como si tú estás hablando y nosotros estamos callados, ¿verdad? Para escucharte. Entonces, si queremos que Dios nos ministre, tenemos que callar para poder que Dios hable en nuestro corazón. A mí me ha pasado que yo a veces estoy orando y completamente me callo y empieza el Espíritu Santo a trabajar, a hablar conmigo, a ministrarme. Y empieza a todo, a redarguirme, decirme, y le digo, Señor, gracias, Señor, porque abre mis oídos espirituales para escucharte. Y no solamente para escucharte, sino para obedecerte también. Y en la oración es lo que puedes encontrar, es la obediencia. Sí. Y muy interesante una palabra que tú decías, Joel, es uno tiene que ser intencional. Ya como usted, hermana, comenzó al principio, a veces no dan ganas de orar, pero usted llega y le dice, gracias, Señor, mira qué hermoso.
papá tú eres, y empieza uno a enamorarlo, a alabarle, y comienza uno a dar gracias y de repente uno ya agarró caminito, la conexión, agarró el hilo de conexión hacia el Señor, pero uno tiene que tener la intención. Si uno desde un principio, como tú dices, vas porque te dijeron, vas obligado y no tienes de ti, de tu interior, la intención de hacerlo, entonces no tiene compromiso con nosotros de manifestarse. Amén. Porque en la oración vemos varias cosas. Número uno, que Dios, que es una comunicación con Dios. Número dos, que nosotros es la manera de que Él venga y nos escuche. Y a través de la oración, Él escucha, pero también Él responde. Responde de varias maneras. En una es, cállate que ahora yo voy a hablar. O ahora me voy a manifestar dando respuesta a tu petición, a tu oración. ¿Verdad? Esto es lo que, de las cosas que suceden cuando uno viene y está ya en esa comunicación con nuestro Padre Celestial. También Él viene y nos anima. ¿Cuánto nosotros no necesitamos de venir y tener esa vida de oración para ser animados? Porque tal como mencionamos, hermana, usted ya lleva un buen recorrido en el Señor y usted y todos nosotros los que comenzamos, los que llevamos carrera a la mitad o los que ya están avanzadas o los que ya están a punto de terminar por la gracia de Dios y se mantengan en oración, necesita el ánimo y necesitan sus fuerzas ser sustentadas por Dios y todo esto lo conseguimos a través de una vida de oración. Amén, amén, amén. También nos sustenta la oración, nos Así hace crecer espiritualmente, porque si estamos orando, como dijimos más Amén. temprano, si estamos orando y no hay cambios, entonces algo está pasando. Tiene que haber cambios. Y definitivamente si algo pasa, algo pasa con nosotros, porque Así Dios es. es perfecto. Él es perfecto. En todo momento. Entonces, definitivamente la presencia del Señor transforma. Amén. Y si estamos orando y si estamos realmente alimentando esa relación con Él, va a haber un cambio. Hay un crecimiento y hay una persona que de repente dice, siento la necesidad de crecer, porque es algo que nosotros sentimos. Así como cuando somos niños y uno decía, ay, quiero ser grande. Y quisiera ya cuando sea grande hacer esto, hacer el otro. Lo mismo es en el espiritual. Amén. Queremos crecer y queremos hacer cosas, ¿verdad? Queremos más de Él, queremos más su manifestación, queremos más su gloria. Y no hay otra manera más que en esto precioso que Dios nos ha dado de tener comunión con Él a través de la oración. Sabemos que al orar, tengo aquí unos puntos, la oración es una bendición, ¿sí? Mientras estamos en la tierra. Amén. Si alguien dice que quizás va a orar ya después de muerto, ya nada que ver. Nuestro trabajo después de esta vida, si encontramos el camino a la salvación y estamos delante de la presencia de Dios, ya no va a ser orar, ya va a ser solamente adorarle y cantarle. En la oración también sabemos que es un diálogo con nuestro Padre Celestial. La oración nos evita caer en tentación, tal como previamente lo mencionábamos, ¿verdad? Jesucristo diciendo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué tan importante es la oración? Si no quieres regresar a tu vida pasada, si no quieres hacer los errores que antes hacías, si no quieres volver al mundo, necesitamos orar. Necesitamos orar, necesitamos también saber que esto es un acto de adoración. Tal como decía usted, hermana, de repente no tuve ganas de orar. Me dio la flojera, el cansancio, la edad, la aflicción, la preocupación y no tengo ganas. Pero ¿cómo se empezó? Con adorar, con exaltar, con conquistar el corazón de Dios. Y es un acto de adoración cuando nosotros venimos y decimos, aquí me rindo, Señor. Yo sé que tú eres supremo, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú me escuchas. Y también yo sé que tú respondes. Un acto de adoración. Y lo más importante, en el último de los puntos, es un acto de obediencia. Obediencia. Pudimos aquí sacarles una lista tremenda de cuántas veces la Biblia viene y nos exhorta a que oremos, a que hagamos peticiones, a que hagamos rogativas, a que intercedamos por nuestros gobiernos, a que levantemos las manos del que está débil.
a levantar al que está en desánimo. Dios nos hace una y otra y otra y otra la invitación, sino que la ordenanza, para ser más claros, a la oración. Y la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. No nos está dando límite. No hay límite para orar. Dice que oremos sin cesar. Amén. Daniel oraba 3 veces al día. Amén. 3 veces al día. ¿Por qué oraba 3 veces al día? Porque él sabía lo que había dentro de él, ¿verdad? Las luchas que tenía. Entonces, para poder vencer todas las luchas, las pruebas, las dificultades, tenemos que estar en oración. La oración es la que nos va a llevar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Es la oración. Nadie más. Y ya para finalizar, ¿es fácil una vida de oración? No es fácil y no debe ser fácil. Debe de costar. Es que no es que deba costar, es que, como nos decía el pastor hace unos días, la vida del cristiano no debe ser cómoda, no debe ser fácil, porque es una vida de esfuerzo, de disciplinarse espiritualmente. Venimos mal acostumbrados del mundo, por decirlo, ¿no? Si se dice así, o sea, tenemos malas costumbres de no orar, de no creer, de hacer lo que uno quiera, de ponerse a uno primero, muchas cosas que te dicen. Pero cuando ya empiezas en este camino, que conoces las herramientas que te dio el Señor, como la oración, no es fácil. El desánimo a veces nos ataca, porque seguimos todavía con las angustias y las aflicciones del día a día, de lo que pueda suceder en el trabajo, pero el detalle está en que nosotros tengamos la intención de siempre tener una comunión con el Padre. No es fácil, pero es gratificante. Vale la pena. Hermana, ¿quién le enseñó a orar? Mi papá. El ejemplo lo tuve en él. Siempre que miré que él oraba, yo decía, yo le escuchaba orar a él. Yo le escuchaba orar y lo que él decía. Entonces yo empecé a escucharlo, pero en el tiempo que pasaba, como yo ya iba caminando en el camino del Señor, ya Dios y el Espíritu Santo me metió. O sea, y todavía no sé, yo me considero que no sé orar. Yo le digo al Señor, no sé cómo hablarte, no sé cómo decirte. Ha habido momentos que me he quedado yo, o sea, callada y todo lo que sale es lágrimas, lágrimas y lágrimas y lágrimas en mis ojos y le digo al Señor, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar? No me salen palabras, solamente son lágrimas y le digo, gracias Señor, gracias, gracias. Es todo lo que yo le digo, gracias Señor. Pero ahí siento que estoy haciendo algo porque estoy orando, pero no con palabras, sino con decirle gracias por todo lo que tú me das y por lo que tú no me das también, gracias. Cuando yo leí la escritura de Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad, yo me tomé esa palabra, porque a mí me pasa lo mismo que a usted. Muchas veces digo, oh, no sé orar. ¿Cómo voy a orar? Yo, la verdad, yo batallo bastante. Sigo batallando. Para ser honesta, yo sigo batallando. Decir que de repente me va a salir una oración y voy a sentir que fluyó bonito, no. Son espontáneas, ¿verdad? Porque sí me ha enseñado Dios que deben de ser espontáneas, sí, claro. Pero yo siempre me pongo nerviosa. Y yo dije, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Sobre todo si me dicen, hermana, usted va a orar por esto, y usted va a orar por otro. Ya me agarraron los nervios. Ya me dan ganas de ir al baño. Dije, ¿ahora qué hago? Y no importa los años que vengamos, pero yo me agarro de esta palabra de Juan 16:13, donde dice, y Él los guiará. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, guía. Enséñame cómo debo orar, por quién debo orar. Tú muéstrame, tú toma el control de mí. Tu palabra me promete que no tengo de qué preocuparme, sino que tú llenarás mi boca. Yo empiezo a reclamar las palabras, las promesas de Dios, porque a la verdad, hasta la fecha, si me preguntan, hermana, ¿cuántos años lleva en el Señor? Yo, ya son bastantitos, desde el 2005, ahí tiene cuenta, voy para 20 años, tengo 19 años.
Y hasta la fecha me sigo poniendo nerviosa y hasta la fecha tengo que decir, Amén. y yo no sé si sea este el caso de alguien de los que nos está mirando. Es el mío, soy franca. Yo también me pongo nerviosa. Es que en realidad nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de aprender, porque el que nos va a enseñar es la constante, dice, es el ser constante, el ser constante. Si es un trabajador, por ejemplo, un trabajador, o sea, de un día para otro no va a aprender el trabajo, sino va a seguir trabajando y es como va a aprender desde el trabajo. Entonces nosotros cuando estamos en comunicación con Dios, no, de un día para otro no vamos a aprender, sino la constancia de estar constantemente buscando. ¿Está siendo constante? ¿Quién? Amén. Ok. ¿Por qué no Amén. nos despide con oración? Amén. ¿Ya? Gracias, Señor, en esta tarde. Te damos honra y gloria, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que ha sido para con nosotros, Señor. Ahora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das y nos recuerdas que es importante orar, Señor. El orar es platicar contigo solamente, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quien direcciones nuestra vida, que nos recuerdes quién eres tú para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que está viendo el programa, Señor, cada persona que está escuchando el programa, Padre. Si ellos, Señor, están pasando por alguna dificultad, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted sea quien obre en sus vidas, en sus corazones, Padre. Sabemos, Señor, que no estamos solos. Usted está con nosotros. ¿Y de qué manera podemos llegar ante usted, ante su trono? Es en la oración, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Que podemos hablar con Dios a través de la oración. Él está tan distante de lo que está la oración en nuestros labios. Esa es la distancia que nosotros ponemos con Dios. En cuanto nosotros, tú decías esta palabra, nos disponemos. En cuanto nosotros nos disponemos a dar un paso, Dios ya dio todos para estar delante de nosotros, poniendo oído a nuestro clamor. Así que esperemos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Y si tú conoces a alguien que crees que batalla con orar, si tienes un familiar, un conocido, ¿por qué no compartes este programa con ellos? Sabemos que aquí hay suficiente material para Amén. que las personas les pueda edificar y quizás, ¿por qué no? ¿Verdad? Y son aplicados y se disponen a buscar del Señor a tomar una vida de oración. Y en esta vida de oración, yo les aseguro que no van a ser los mismos. Dios va a cambiar, va a transformar, va a liberar, va a sanar, va a hacer todas las cosas que en nuestra vida necesitemos. Amén. ¿Cómo es esto? A través de esa arma espiritual más potente que una bomba atómica, el orar al Señor y Él hará conforme a su voluntad. Y quizás no nos dé todo lo que le pidamos, pero yo les aseguro que sí nos va a dar todo lo que necesitemos. Amén, Amén, así amén. es. Y así que hasta aquí dejamos este programa Mujeres Determinadas. No se les olvide encontrarnos en las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y el ejercicio del dedo. Sabemos que es dele like, déselo ahorita, no lo piense dos veces, dele like, oprima el compartir y el suscribirse. Y sea hasta la próxima, tu programa Mujeres Determinadas.